Bien, vamos a empezar con la grabación. Compartir mi pantalla para empezar a exponer lo que es peritonitis bacteriana. Yo soy Iparraguirre Liaga Hugo, médico residente de nefrología del Hospital Revalliati por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, como definición, la peritonitis es la inflamación de la membrana peritoneal, causada por una infección de la cavidad peritoneal, generalmente por bacterias, pero también está causado por hongos, en menor medida virus, y también hay peritonitis de causas no infecciosas. Ahora, ¿por qué tenemos o por qué es importante hablar de la infección del catéter peritoneal? Uno, porque es la complicación más importante derivada de la propia técnica. También porque es la causa más común de fallo de técnica dialítica. También porque episodios repetidos y prolongados aumentan la morbilidad. Y porque es la primera causa de hospitalización de los pacientes en diálisis peritoneal. ¿Mediante qué formas se produce lo que es la peritonitis bacteriana? La ruta más frecuente o el mecanismo más importante y más frecuente es a través de una vía intraluminal, en la cual la contaminación se realiza por toques o maniobras intempestivas prohibidas en el acto del recambio peritoneal. Además, también se puede producir por falta de asepsia en los recambios, y menos frecuente por roturas de los sistemas o bolsas rotas. Aquí está asociado, la ruta intraluminal está asociado a peritonitis por estafilococos coagulasa negativos principalmente. El otro mecanismo es a través de una vía o una ruta periluminal, ¿no? En la cual la colonización, la infección del lecho del catéter, del túnel y del orificio de salida del catéter, y también por la firmeza de las barreras creadas por la fibrosis del tacrón, ¿no? Entonces aquí vemos que alrededor del catéter va a empezar la infección, ¿no? Al inicio como una infección de orificio de salida, y posteriormente una tunelitis, y que por último o finalmente se progresa a una peritonitis. El tercer mecanismo vendría a ser la ruta transmural, en la cual aquí las bacterias de origen intestinal pueden entrar a la cavidad peritoneal migrando a través de la pared intestinal, ¿no? No necesariamente por situaciones de perforación. Hay situaciones en las cuales aumenta la permeabilidad intestinal, como por ejemplo en las situaciones de diarrea o estreñimiento, o situaciones en las que hay inflamación y edema intestinal, la cual va a favorecer, va a producir un aumento de la permeabilidad intestinal, de la pared intestinal, y esto favorecer pues a la migración, ¿no?, de las bacterias, produciéndose una translocación. Este tipo de rutas suelen ser las más severas porque son polimicrobianas, y también hay ciertas maniobras exploratorias cercanas al peritoneo, como la colonoscopía, las polipectomías o incluso exploraciones ginecológicas que favorecen la llegada de bacterias a la cavidad peritoneal. Por último, tenemos la ruta hematógena, que es la menos frecuente de todas, y en la cual aquí hay un foco infeccioso primario que, eh, que por vía hematógena pues va a migrar hacia el peritoneo, generando pues una infección a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, aquí los procedimientos, o como por ejemplo una infección en las extracciones dentales, podrían relacionarse a una peritonitis eh, que se ha presentado por vía hematógena. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que favorecen el desarrollo de una peritonitis?
Hay factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los modificables tenemos eh, la conectología que ha ido avanzando a lo largo del tiempo. Tenemos la infección del orificio y del túnel, los portadores nasales de Staphylococcus aureus. También se ha visto que está relacionado, que aumentan el riesgo para desarrollo de una peritonitis, la depresión, y la depresión se relaciona más que por disminución de la inmunidad, sino eh, por la disminución de, eh, de un buen desarrollo de la técnica de lo que son los recambios de las bolsas peritoneales, debido a que el paciente se encuentra en un estado de ánimo en el cual hay más riesgo pues de que haya o no realice de manera adecuada los recambios, ¿no? Y esto favorezca pues el desarrollo de peritonitis. La hiperluminemia también está relacionada por el tema del estado nutricional, etcétera. La obesidad, la hipocalcemia, la biocompatibilidad de las soluciones de diálisis también fue un factor importante para el desarrollo de peritonitis. Como ya hemos visto, ciertos procedimientos médicos, el estreñimiento, o, ¿no? El entrenamiento que tiene el paciente, el déficit de vitamina D, y también hay factores no modificables, como por ejemplo eh, a mayor edad, el sexo femenino, la raza, el estatus socioeconómico bajo y ciertas comorbilidades del acompañante, ¿no? También una mínima función renal residual o ninguna aumenta el riesgo de peritonitis. La diverticulosis intestinal también se relacionó con un mayor número de peritonitis por gram negativos y dando lugar a lo que son las denominadas peritonitis entéricas. Y la pérdida de función renal residual se relaciona con la malnutrición y el estado inflamatorio de los pacientes en DP. Y a su vez, estos se relacionan con la incidencia de peritonitis. Dentro de la etiología de la peritonitis, tenemos que las bacterianas son las más frecuentes, pero cabe resaltar que también están producidas por hongos, virus, parásitos, pero lo más frecuente es por bacterias y gram positivas encabezando la lista. Eh, por ejemplo, en este cuadro sacado del, del Montenegro, en primer lugar, con mayor prevalencia se encuentra lo que es el Staphylococcus fabulosa negativo, seguido del el Staphylococcus aureus. Sin embargo, aquí también en la tabla siguiente hay una distribución de los microorganismos en cultivos en diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, en Latinoamérica, de igual manera, encabezan los gram positivos la lista. La clínica y el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, se tiene que cumplir dos de tres criterios: un criterio clínico, un criterio laboratorial y un criterio microbiológico. El criterio clínico va a estar caracterizado básicamente por dolor abdominal y o líquido turbio de las bolsas peritoneales. Aquí debemos recordar que ante todo líquido turbio con o sin síntomas se debe interpretar como una peritonitis infecciosa mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, si tenemos un paciente que tiene dolor abdominal, tenemos que ver cómo está el líquido. Si el líquido está turbio, inmediatamente tenemos que solicitar un gram, un recuento de celular de líquido y gran y cultivo. A su vez, si tenemos dudas de si el líquido es turbio, está turbio o no, igual solicitamos el citoquímico. Pero si el líquido es claro, ¿no? Nos aleja un poco la posibilidad y tendríamos que también valorar otras causas, ¿no? De dolor abdominal agudo. Siguiente, debemos de recordar también que hay causas no infecciosas que podrían dar líquido turbio, como por ejemplo cuando hay presencia de abundante fibrina,
las células neoplásicas, el quilo, la sangre y soluciones de diálisis mal almacenadas, van a, también se van a presentar con líquido turbio. Dentro del criterio laboratorial, se considera positivo cuando hay más de 100 células a predominio polimorfo nuclear, ¿no? Más del 50% de polimorfos nucleares. Y pues el diagnóstico microbiológico es cuando se aísla el germen. ¿Ok? Entonces, dos de tres criterios ya tendríamos el diagnóstico de peritonitis. Entonces, en cuanto a la presentación clínica en DP, la primera sospecha, si tenemos un paciente con dolor abdominal en DP, la primera sospecha es de peritonitis y tenemos que fijarnos cómo está el líquido. Ahora, si es un por lo general es un dolor difuso, no localizado, un rebote positivo, pero, por ejemplo, si por el contrario es un dolor localizado, debemos de descartar alguna otra patología quirúrgica principalmente, ¿no? Colecistitis, apendicitis, etcétera, ¿no? Y también debemos de examinar cómo está el orificio de salida y el túnel, para ver si es que hay o no signos de infección o de inflamación. Entonces, debemos de saber también que los cultivos son negativos en un porcentaje de hasta 26% y sobre todo es mayor pues en países en vías de desarrollo. El nivel de cultivos negativos debería ser inferior al 10% en un laboratorio de calidad. Ahora, hay causas de cultivos negativos en pacientes con sospecha de peritonitis infecciosa. Causas de cultivos negativos, pues tenemos que realmente la permanencia peritoneal haya sido corta de líquido, el procesamiento haya sido inadecuado, que el medio de cultivos no sea el apropiado, también que se haya bueno, el crecimiento muy lento de lo que son las bacterias, ciertas bacterias demoran meses en crecer, que se haya producido, por el contrario, una peritonitis química, una peritonitis eosinofílica y hay peritonitis estériles con cultivos negativos. Y también, como dato, el test del LAL positivo nos indica que la peritonitis por cultivo negativo es debida por bacterias gram negativas o por hongos. En cuanto al tratamiento, debemos de brindar al paciente un tratamiento empírico ante la sospecha de una peritonitis y debemos de brindar tratamiento de antibióticos que cubran microorganismos gram positivos, eh, principalmente aureus y gram negativas, bacterias gram negativas. Por lo cual, para cubrir gram positivos podemos administrar cefalosporinas de primera generación o vancomicina y para cubrir gram negativos podemos agregarle ceftazidima o aminoglucósidos. Sin embargo, no hay un consenso total de una terapia empírica estandarizada. Sin embargo, los expertos de la ISPD recomiendan que cada centro debe utilizar el antibiótico más conveniente en su localidad y según la sensibilidad de las bacterias. La última revisión del Cochrane concluye que la vía intraperitoneal parece dar mejor rendimiento que la vía intravenosa. ¿No? Aquí están las indicaciones de cuándo retirar el catéter peritoneal, ¿no? Cuando es una peritonitis refractaria, cuando es una peritonitis, este, hay recaídas, cuando además existe signos de infección del túnel, del orificio de salida y el túnel, y cuando es una peritonitis por hongos. Y también por ciertas consideran también, por ejemplo, peritonitis eh, por micobacterias o por múltiples gérmenes entéricos, también debemos considerar pues, retirar el catéter. En esta bibliografía nos eh, ponen de que podríamos reinsertar o reimplantar el catéter 2 semanas posteriores a la resolución del cuadro de, de la peritonitis. Entonces, ¿cómo prevenimos? Bueno, en cuanto al catéter,
Eh, se- Al momento de implantar el catéter se debe de brindar una profilaxis antibiótica previo a la inserción. Usualmente lo hacemos con cefalosporinas, el antibiótico profilaxis. En cuanto a los cuidados del orificio de salida del catéter, la limpieza del orificio debe ser diaria, al menos con agua y jabón y con un secado posterior. Tenemos que evitar tirones violentos del catéter. El uso de antiséptico de manera rutinaria es un tema controvertido. Hay portadores nasales de Staphylococcus aureus que ya hemos visto que se ha asociado a lo que son la aparición de peritonitis bacteriana. Entonces, la profilaxis aplicando mupirocina al 2% en cada fosa nasal 2 veces al día durante 5 días es una acción preventiva recomendable para todos los portadores nasales. El entrenamiento y otras enseñanzas por enfermería es muy importante y la profilaxis en los procedimientos, por ejemplo, que están relacionados con peritonitis, te podría también disminuir el riesgo. Bueno, eso sería todo. Gracias por la atención.